Muy buenas noches, damos la bienvenida a nuestros oyentes a su programa ¿Qué dicen los expertos? Quien les habla, Cleymar Vázquez, a través de Actualidad 101.6. En este día nos acompaña Desiree Pinaja, especialista en medicina crítica. Bienvenida usted también, doctora Desiree. Muchísimas gracias y gracias por invitarme a tu programa. Esperemos que esto sea de utilidad de todos los oyentes. Muchísimas gracias y bueno, hoy abordaremos un tema muy importante, el cual gira en torno a uno de los acontecimientos que ha trastornado el estilo de vida de los habitantes del mundo. Hablamos del virus COVID-19, el cual desató la actual pandemia que impactó a nuestra sociedad. En Latinoamérica y el Caribe, en la actualidad se registran 21.910.033 casos de contagio y 692.834 muertes. Ahora bien, respecto al avance en las investigaciones relacionadas con este virus, el periódico El Siglo este viernes 5 de marzo, de la mano de la agencia de noticias EFE, publicó que según estudios realizados por John Stowell, especialista en el área de patología, el coronavirus se siente particularmente atraído por el grupo sanguíneo A. Ahora bien, el descubrimiento específico de este investigador se basa en que el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, se siente particularmente atraído por el antígeno del grupo sanguíneo A, que se encuentra en las células respiratorias. Y para llegar a sus conclusiones, los investigadores del estudio que ahora se publica evaluaron una proteína de la superficie del virus SARS-CoV-2, denominada dominio de unión al receptor, o RBD. El RBD, que está dentro de la proteína Spike, es la parte del virus que se adhiere a las células del huésped, por lo que es un objetivo de investigación muy importante. Ahora bien, afirma Stowell que el grupo sanguíneo no se puede cambiar, pero sí se puede comprender mejor cómo interactúa el virus con los grupos sanguíneos y de esta manera, al comprender este funcionamiento, se puede dar con soluciones eficientes para solventar lo que es las consecuencias del COVID-19. Ahora bien, este estudio de John Stowell no es el único, sino existen también otros estudios realizados, por ejemplo, por Andrew Frank, especialista en el desarrollo de la biología genética, y Tom Carson, especialista en medicina interna y gastroenterología, los cuales realizaron sus investigaciones en alrededor de 1980 pacientes contagiados por COVID-19 en España y en Italia. Ahora bien, sus investigaciones arrojaron que el virus COVID-19 sufre mayores complicaciones en pacientes con tipo de sangre A. Es decir, los pacientes con este tipo de sangre tienen un 50% de probabilidad de sufrir contagios más fuertes que las personas que tienen, por ejemplo, el tipo de sangre O. Y en vista de la relevancia que tiene el tipo de sangre en este tipo de investigaciones, como lo vimos, la realizada por Stowell y Frank, Andrew y Tom, ¿podrían, por favor, indicarnos por qué el tipo de sangre puede producir variantes en la gravedad de los casos de COVID-19 y qué tipo de complicaciones enfrentan las personas, doctora Desiree? Bueno, con respecto a este estudio, que claro, está planteando una hipótesis, habría que hacer estudios más profundos para investigar y confirmar eso. Sin embargo, según las conclusiones que ellos han llegado, el tipo de sangre A tiene más predilección para desarrollar una complicación. ¿Qué tipo de complicaciones presentan? Tienden a desarrollar más estrés respiratorio, a necesitar más oxígeno, y estos pacientes por lo general son los que van a terminar intubándose, conectándose a la ventilación mecánica de una forma más frecuente. ¿Qué pasa? Porque con el tipo de sangre A con más predilección y no con otros tipos como por ejemplo el tipo de sangre O. Bueno, resulta ser de que la célula, el glóbulo rojo, tiene unos receptores en la membrana. Si es un tipo de forma de los receptores, si es tipo de sangre A, otra forma de los receptores, si es tipo de sangre B. Igual si tenemos el AB, estarían ambos tipos de receptores. ¿Qué pasa con el tipo de sangre O? No hay esos receptores. Y esta proteína, según lo que están planteando estos investigadores, esta proteína RBD, ella se basa en la proteína Spike para poder ingresar a la superficie de la célula, pero también se basa en otros mecanismos. Y uno de esos mecanismos es buscar los antígenos que tienen los grupos sanguíneos. Y hay como una predilección hacia los antígenos del tipo de sangre A. Aparte que ese tipo de sangre es un poquito más frecuente en el mundo.
el tipo de sangre al carecer de esos antígenos, le va a ser como más difícil al virus poder ingresar. Y claro, han investigado de que es más frecuente en las células del epitelio respiratorio. Allí es como que el virus se pega más fácil a estos antígenos y tiende a desarrollarse más rápido. Muy bien. Ahora bien, el tipo de sangre O se conoce como el donante universal y se considera que las personas que lo poseen son resistentes a diferentes enfermedades, como por ejemplo la malaria. ¿Existe algún componente en su estructura que lo haga especial en comparación a otros tipos de sangre? Bueno, primero es que el tipo de sangre O carece de estos antígenos. Pero en determinadas enfermedades hay otros factores, por lo menos en la malaria. Hay una proteína que tiene el plasmodium falciparum que se llama proteína RIFI, que va a buscar predilectamente los tipos de sangre. Sin embargo, en el tipo de sangre no va a encontrar este tipo de proteína y se le va a hacer más difícil ingresar a esa célula. Y en caso de ingresar, las consecuencias no van a ser tan fuertes como en otros tipos de sangre. Excelente. Ahora bien, ¿qué tan determinante sería confirmar el factor que influye en la atracción de la proteína RBD del SARS-CoV-2 al tipo de sangre A en la elaboración de tratamientos para hacer frente a los efectos del COVID-19 en el organismo del ser humano? Tomando en cuenta que existen pacientes con otro tipo de enfermedades como la diabetes o la hipertensión que también sufren complicaciones severas. Bueno, por lo menos en la parte del tipo de sangre A es importante poder confirmar esta hipótesis porque el tratamiento en este caso sería dirigido hacia la primera fase y tendría que ver con los inhibidores de la replicación viral. Al ir directamente a esto, se sabe que los receptores del antígeno de la superficie del grupo A, si se coloca un antiviral específico que evite que se una esta proteína RBD a estos antígenos, vamos a evitar de que la persona o se enferme o no tenga tantas complicaciones. Con respecto a la hipertensión, hay otro tipo de cosas que están pasando con respecto al tratamiento. En la hipertensión, hay un tratamiento específico que tiene que ver con la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Y la enzima convertidora de angiotensina 2 es uno de los sitios a donde se va a unir la proteína RBD del virus. ¿Qué pasa? El medicamento que es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en hipertensión va a tener un efecto con respecto al virus y la unión con esta enzima. De hecho, se dice que si se le da este tipo de tratamiento al paciente, puede, sin embargo, complicarse. Pero no podemos dejar al paciente sin tratamiento porque entonces también el virus interfiere con otros factores, aumentando la coagulación en la sangre y también afectando el corazón. Y si esto le sumamos cifras tensionales elevadas, va a ser peor el efecto en el paciente. Entonces, igual hay que considerar otro tipo de tratamiento para mantener en adecuados niveles la tensión arterial. Con respecto a otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes, se dice de que la enfermedad del COVID-19 tiende a evitar la oxigenación de las células y de los glóbulos rojos. ¿Qué pasa? Que en el glóbulo rojo la hemoglobina tiende a glicosilarse. Y si a esto le agregamos el factor de que la enfermedad va a disminuir la cantidad de oxígeno que entra el glóbulo rojo, el paciente se va a complicar más. Aparte de eso, uno de los tratamientos que se indican en el COVID-19 son los esteroides. Y para mejorar la parte respiratoria. Sin embargo, los esteroides tienden a elevar más las cifras de glicemia en el paciente, complicando más la situación. Por eso es que es importante la parte de los tratamientos con respecto a esto. Ok, bueno, muchísimas gracias
una información muy importante y nos hace comprender cómo se están realizando los avances, cómo van evolucionando, cómo va evolucionando el avance en el tratamiento para el COVID-19, o por lo menos una solución para no ver aquellos síntomas tan complejos como lo vemos en el caso de los pacientes con sangre tipo A. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas les pedimos con todo el cariño que se cuiden, que cuiden a su familia, a sus seres queridos y a la sociedad. La prevención del COVID-19 es trabajo de todos y de todas. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo programa el día lunes.